Comparezco ante usted con la finalidad de solicitarle califique de legal y ratifique la detención decretada por esta representación social en contra de probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio, respecto del narcótico denominado cannabis sativa, esto en agravio de la salud pública, ilícito previsto y sancionado por los numerales 473, fracción primera y quinta, 474, 476, párrafo primero, 479 en relación al 13, apartado C, 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, concatenados con los numerales 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México. En relación a los hechos de la detención, hago de su conocimiento que ésta se realiza en flagrancia en términos de lo que establece la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el hecho. Me permite hacer de conocimiento que mi asegurado en flagrancia en base a los siguientes hechos. El día 4 de agosto del año 2020, aproximadamente a las 21:30, cuando elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de nombres se encontraban circulando a bordo de su unidad sin balizar de la marca 2 tipo ProMaster, color blanco con placas MWV 2186 del Estado de México, realizando una investigación respecto de denuncias anónimas para detectar puntos geográficos de venta de droga, y al ir circulando precisamente sobre la avenida San Mateo, a la altura de la tienda La Lolita, en la colonia San Mateo Nopala, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, es que se percatan de la presencia de un vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco, modelo no reciente, el cual no portaba las placas de circulación, situación que llama su atención, por lo que se le marca el alto, vehículo que al detenerse se percatan que era conducido precisamente por quien en primer momento manifestó llamarse Miguel Sánchez Jalón, y que posteriormente se percatan que su nombre correcto en el Registro Nacional de Población lo es Juan Carlos Campuzano, sujeto quien previa identificación como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y al preguntarle respecto de este vehículo, porque este vehículo no presentaba placas de circulación, este se empieza a mostrar muy nervioso, manifestando primeramente que se lo habían prestado sin placas y posteriormente que él se las había quitado, por lo que al verlo sumamente nervioso es que se le solicita una revisión tanto en su persona así como al vehículo descrito, localizando en la cajuela del mismo, donde se encuentra precisamente el compartimiento de la llanta de refacción, una bolsa de plástico de color negra en cuyo interior se encuentra una gran cantidad de hierba verde seca con las características de la marihuana. Al preguntarle a este sujeto sobre esta hierba se quedó callado, por lo que se asegura y se embala dicha hierba como indicio 1, de la que se procede a realizar la correspondiente cadena de custodia, manifestándole que poseer esta sustancia dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata en gran cantidad constituye el delito de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, por lo que se procede a asegurar a esta persona que primeramente dijo llamarse y posteriormente haciéndole saber sus derechos procesales que la ley consagra a su favor, asegurando el vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru sin placas de circulación como indicio 2, del que también se procede a elaborar la correspondiente cadena de custodia, reportando su aseguramiento a Plataforma México, así como a la base y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde les proporcionan el número de folio 2306. También se reporta su detención al Registro Nacional de Detenciones, en donde proporcionan el número MCFC, diagonal 058, diagonal 0408-2020, diagonal 0249, procediendo a elaborar en ese momento el informe policial homologado que contiene las circunstancias del aseguramiento, así como las características de la hierba verde seca y del vehículo, con sus correspondientes cadenas de custodia. Mi petición, señoría, sería cuánto. Bien, si tienen por hechas sus manifestaciones en torno a lo manifestado por parte de la gente del Ministerio Público respecto a la forma en que se lleva a cabo la detención del ahora investigado. A los defensores privados, se desean que le hagan alguna precisión. No queremos precisión, señor. Luego entonces les pregunto si están en aptitud de dar contestación a los argumentos vertidos por parte de la representación social. Sí, su señoría. Adelante. Gracias.
Me voy a referir en particular a la forma en que fundamentó el Ministerio Público respecto del artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde es sabido que se refiere al momento mismo de estar cometiendo el delito. Y para eso, pues es importante primero haber escuchado la narración que realizan los policías respecto de su detención, quien Enrique Pérez Lozada, como ya nos dio cuenta el Ministerio Público, pues dijo que circulaba sobre la avenida San Mateo, a la altura de la tienda Lolita, y siendo aproximadamente las 21 horas con 30 minutos, pues localizó ese supuesto Tsuru, con 35 minutos, localizó ese Tsuru, que primero que nada no nos dice si circulaba o no circulaba, solo dice que lo localizó. Y dice que no portaba placas, por lo que le hacen el alto. Pero el Ministerio Público también nos dijo que iba acompañado de el primer respondiente que iba en la misma patrulla, pero ese primer respondiente pues no nos dijo lo mismo, porque dice el Ministerio Público ahorita en la información que le dio a conocer a usted, su señoría, que era coincidente, excepto por el detalle de que él dio seguridad perimetral. Pero no es así, y me voy a permitir solo, si usted así lo permite, darle lectura a una parte específica donde dice el primer respondiente del que le estoy hablando, que siendo aproximadamente las 3 de la mañana me encontraba circulando a bordo de la unidad sin balizar. Hecho que de fondo no es coincidente con lo que nos hizo referencia el otro primer respondiente. Estamos hablando de momentos distintos y por supuesto me hace suponer de un evento completamente distinto. Como ya le dije, pues él nos dijo las 3 de la mañana. Ese punto es relevante también porque los dos primeros respondientes pues son coincidentes en decir, como nos informaba, pero no de manera correcta y de manera precisa, que supuestamente la persona a la que revisan, a la que detienen, pues dijo llamar. Pero ellos en su relatoría específicamente dicen que no se enteraron, que no es una justificación el que hubieran revisado a mi representado porque tenía otro nombre, ¿no? Ellos dicen que se enteran que tiene otro nombre hasta que llegaron a las oficinas, así lo dice, ya en el interior de estas oficinas. Quiere decir que no podemos utilizarlo como una justificación para la revisión. Y esto cobra sentido porque, como todos sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos nos dice que se puede decir que es la base del 146, fracción primera. La Constitución Política en el artículo 16 nos dice que cualquier persona puede detener a una persona que está cometiendo un delito. Pero existen reglas específicas respecto de la detención, excepciones para nuestro derecho humano a la libertad, libre tránsito. Y estas son que exista una orden de aprehensión, que exista caso urgente o bien flagrancia. Y la flagrancia, respecto de ese tema, pues tenemos ya diversos pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son los niveles de contacto y el control provisional preventivo. Su señoría, tenemos, y voy a hacer uso del contenido de diversas tesis
de las cuales se ha pronunciado ya la primera sala. Una de ellas con número de registro 2010-961, que el rubro dice control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Esto deviene de un amparo en revisión 3463, diagonal 2012. Esto nos informa claramente nuestra primera sala que para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo es necesario que se actualice la sospecha razonada, objetiva, de que se está cometiendo un delito y no una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de autoridad. Así las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas y los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares, horarios y descripción por las víctimas y testigos de un delito con la denuncia que haya recibido la policía. En este pequeño párrafo que le acabo de dar cuenta respecto de esta tesis, pues no, el Ministerio Público no nos informó cuál fue la sospecha razonada para que hubieran revisado a mi representado, para que lo hubieran detenido y además le hubieran revisado sin información, sin autorización y sin una justificación razonada y sospechada. Pero además tampoco existía por parte de una víctima o testigo alguna descripción que dijera que él portaba o tenía en su radio de acción, como dice el Ministerio Público, algún tipo de objeto ilícito. No tenían denuncia los policías, no tenían y no justificaron tampoco esa sospecha razonada de manera objetiva. Ahora, de esa también tenemos de la 10ª época, primera sala, lo mismo, una tesis aislada que deviene del amparo en revisión 703, diagonal 2012, que nos dice a rubro, el registro es 264-78 y el rubro dice libertad personal. La afectación a este derecho humano únicamente puede efectuarse bajo las delimitaciones excepcionales del marco constitucional y convencional. Dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7º, que lo retoma en esta tesis nuestra primera sala. De ahí que su tutela debe ser la más amplia posible conforme a las fuentes jurídicas que mejor la garanticen y solo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad en concordancia con los sistemas constitucionales y convencionales. Su señoría, ya nos dijo entonces la Suprema Corte cuáles son esas reglas y para eso tenemos control provisional preventivo y niveles de contacto. ¿Esto qué pretende regular? Pues esos abusos, esos excesos y esas detenciones arbitrarias e ilícitas, donde no deflagra, donde no brilla un delito evidente, porque escuchamos de la relatoría de los policías, que además no son coincidentes en los horarios ya de entrada. Los policías no dijeron, y perdón por el exceso, pero los policías no dijeron que la cajuela tuviera una tapa traslúcida donde fuera evidente que además debajo de del lugar donde se pone la llanta de refacción se observara, sin necesidad de revisar el carro, de abrir la cajuela trasera y levantar el área donde se guarda la llanta de refacción, que ellos pudieran haber determinado que existía un elemento, objeto ilícito para su revisión. Esto es, recordemos que el fiscal está fundando su petición en el artículo 146, fracción primera, en el momento mismo de estar cometiendo el delito flagrante. Esto ya se rompió, no era evidente. Tuvieron que realizar diversos actos de molestia que ya estaban violentando los derechos humanos de mi representado para llegar a conocer el hecho que nos viene a informar el Ministerio Público. Tenemos, igual de la 10ª época, una diversa
de la primera sala también, 2014-689 con número de registro. Y el rubro dice: control provisional preventivo, la sospecha razonable que justifique su práctica debe de estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de policía. Su señoría, no escuchamos del tiempo y la oportunidad que tuvo el Ministerio Público los elementos objetivos que llevaron a los elementos de la policía a realizar una revisión al vehículo que tenía mi representado. No lo justificaron, porque no dijeron que viniera de una denuncia, no dijeron que había testigos y tampoco dijeron que era que resplandecía, que brillaba, que era evidente que se estaba cometiendo un delito, porque no cuando se asomaron vieron que había droga. Eso no fue así, su señoría. Por lo tanto, de acuerdo al rubro y al contenido específico de esta tesis, pues tampoco es posible justificar la forma y modo de revisión y en su momento de la detención que realizaron de mi representado. De manera específica y particular, de este modo, la autoridad de policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó. Esto es, que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo, o bien, cómo es que intentó darse a la fuga. Su señoría, eso no nos lo explicó el Ministerio Público y por supuesto no está descrito en el hecho circunstanciado con el que pretende justificar la detención de mi representado. Recordemos que estamos en el debate del control de la detención exclusivamente, donde debemos justificar de manera fundada, pero además motivada y suficiente, el modo en que se hizo conocedor el agente aprensor de el momento en que se estaba cometiendo el delito, que además estamos hablando del 146 fracción primera. No existía forma de que ellos tuvieran conocimiento. Tenemos una más de la 10ª época de nuestra primera sala, con número de registro 28638, que deviene también de un amparo directo en revisión 1596/2014, y que a rubro dice: derecho humano a la libertad personal. Características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. Aquí es donde pasamos de los simples niveles, del simple control provisional preventivo, que tiene sus reglas muy estrictas, ahora a cumplir estos niveles de contacto, su señoría. Niveles de contacto que además es importante referir que vienen descritos y que tienen que cumplir con ellos los elementos aprensores primeros respondientes, porque en su protocolo de actuación de primer respondiente están estrictamente señalados para que ellos tengan que cumplir con ello, con estos niveles de contacto. Y de lo que nos dijo otra vez el Ministerio Público, del hecho circunstanciado que nos relató, pues no se cumplió. Definitivamente no cumplieron estos niveles de contacto. No nos dijeron por qué fue necesario pasar de la simple inmediación a esa restricción temporal del ejercicio de un derecho. No justificaron cuáles fueron sus elementos objetivos y razonables que los llevaron a restringirle temporalmente ese derecho y además a revisar ilegalmente el vehículo donde venía mi representado, porque dentro del vehículo no nos dijeron que fuera evidente y que fuera a simple vista el elemento que se detuvo, que se aseguró, estuviera a simple vista de los agentes aprensores. Por lo tanto, pues después de ver todos estos niveles de contacto y control provisional que no se justificaron, pues entonces no estamos cumpliendo con esos controles constitucionales y con esas estrictas reglas
que tienen también los convenios internacionales de los cuales México es parte y además los tiene ratificados. Por lo tanto, el valorar que se realizó una detención legal respecto de mi representado, aún después de haber escuchado las violaciones que hicieron a su derecho de libertad, sería entonces seguir permitiendo que la policía realizara actos violatorios de derechos y que nos tuvieran a personas que no deben de estar aquí por haber recibido violaciones directas a sus derechos fundamentales que protege los convenios, la Constitución, los tratados, pero además también la jurisprudencia. Su señoría, también me voy a referir a un tema importante. La Ley Nacional de Registro de Detenciones, que deviene del artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, pues este artículo 16 nos dice que deberá registrarse de manera inmediata y mientras esté bajo su custodia. Así lo dice el artículo 16 y también lo retoma la Ley Nacional de Registro de Detenciones. En su artículo 4 de esta ley al que le estoy haciendo referencia, dice que tiene como objetivo principal prevenir la violación de los derechos humanos de las personas detenidas. Y en particular nos habla de esas reglas que tienen que cumplir todas las autoridades que tengan bajo custodia a personas detenidas. Eso también deviene de recomendaciones que hizo la Corte Interamericana y la ONU en diversos análisis respecto de la valoración de la forma de traslado y cuidado de las personas detenidas y que están bajo custodia del Estado. Por lo tanto, pues ponen reglas específicas a las autoridades, en este caso al primer respondiente en su artículo 17 y artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Su señoría, nos dice este artículo 18 diversas reglas que deben de ser cumplidas sin excepción, porque la ley se debe de cumplir sin excepción y máxime que deviene o es reglamentaria del artículo 16 constitucional párrafo quinto. Y nos dice que debe de venir el nombre, edad, sexo, pero además lugar, fecha, hora, motivo de la detención y descripción de la flagrancia. El motivo de detención por flagrancia, quién, qué autoridad, dice institución, rango y área de adscripción y nombre de quien detuvo a la persona presentada. Eso no se cumplió. Señoría, es importante que usted tenga conocimiento que no obra en la carpeta de investigación que tenemos nosotros y que es la misma que tiene el Ministerio Público, no obra esa información que el artículo 18 obliga a los primeros respondientes. No la tenemos agregada, su señoría. Por lo tanto, después, esa misma ley en el artículo 23 nos dice que debe de haber una actualización de la información del registro, que debe de hacer la autoridad a la que se le puso a disposición. Y esta todavía nos trae más elementos que deben cumplirse de manera estricta: lugar, domicilio, nacionalidad, estado civil, escolaridad, fotografía de la persona detenida, número de carpeta de investigación, día y hora, pero también en el artículo 23, en su fracción 6, dice: descripción mínima de la ruta sobre el traslado y la autoridad encargada del mismo. Señoría, también debo informarle, porque nosotros como partes somos quien le debemos llevar a usted la información que obra en la carpeta. Y para mí es importante que usted tenga la información de que dentro de esta carpeta de investigación no obra esa información, no está agregada a esta carpeta. Por lo tanto, pues no se cumple con los requisitos mínimos de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que funciona, como ya lo mencioné, para prevenir violaciones a derechos humanos. Así es que no pueden alegar las partes que es un mero registro administrativo, porque si no, no tendría el alcance de prevenir
violaciones a derechos humanos, su señoría. Pero, pues también, después de escuchar al Ministerio Público, de haber dicho todos sus argumentos, y siendo precisos y sin poder extendernos después de esa primera intervención que realiza el Ministerio Público, pues tampoco justificó el por qué trajo ante su señoría, ante el órgano jurisdiccional, a mi representado, ya que no justificó y no advirtió que fuera a solicitar como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa, justificada, pudiendo haber hecho uso, como lo dice y lo autoriza la misma ley, del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y haber decretado la libertad de mi representado en sede ministerial y continuar la investigación sin detenido, para que después, en caso de que el Ministerio Público así lo determinara, haber solicitado citatorio para imputación sin detenido. Y esto privilegiando también la salud en este tiempo de pandemia del COVID de mi representado, sin haberle causado este perjuicio de haberlo tenido por lo menos 2 días ya en este momento dentro del cerezo, sin que se hubiera justificado la necesidad de cautela por parte del Ministerio Público al haber concluido con su primera intervención. Es por lo anterior, su señoría, que al no justificarse de manera clara y específica el artículo 146, fracción primera, y no haber cumplido con lo descrito en el 16 constitucional, párrafo quinto y séptimo, así como los niveles de contacto y el control provisional preventivo, disposiciones convencionales y constitucionales, solicito se decrete de ilegal la detención de mi representado. Es cuanto. Sin embargo, no pasa inadvertido precisamente por parte de este unitario. Por cuanto hace la justificación de las razones de detención, a consideración de este unitario, las mismas no se encuentran debidamente justificadas. Los argumentos de precisamente, toda vez que el mismo ha hecho referencia que la posesión precisamente con fines de comercio de estupefaciente denominado cannabis sativa, de acuerdo a lo que establece el artículo 473, en su fracción primera de la Ley General de Salud, definido como la venta, compra, transacción de algún narcótico de compraventa, evidentemente se requiere de un acto de comercio donde tiene que haber un comprador, un vendedor y un precio cierto, circunstancias que no las hizo valer precisamente la gente del Ministerio Público. Asimismo, el mismo hace referencia que detienen a la hora investigado precisamente a bordo de un vehículo automotor Tsuru color blanco sin placas de circulación. Eso fue precisamente lo que llamó la atención precisamente de los agentes del Ministerio Público, y al realizar precisamente, preguntarle por qué conducía ese vehículo, el mismo refiere que se lo habían prestado sin placas. Y asimismo, después, posteriormente, dicen que después le refiere que el mismo le había quitado las placas de circulación, que esa actitud fue precisamente la que conllevó a los elementos primeros respondientes que llevaran a cabo precisamente la revisión de la hora en el vehículo en el cual circulaba el hora investigado. En efecto, la defensa privada ha referido que existen diversas inconsistencias en la carpeta de investigación, y entre ellas, desde luego, las entrevistas de los diversos respondientes, uno que refiere precisamente que eran como las 21:30 cuando acontecieron los hechos, que circulaban precisamente a bordo de su unidad con el objeto de realizar operativos de la prevención, precisamente investigación de la venta de narcóticos, por lo que hizo referencia a la defensa privada, que diversos elementos refiere que los hechos se dieron a diversa hora, en lo cual la gente del Ministerio Público no esgrimió argumentación al respecto. Asimismo, refieren que el motivo que los llevó precisamente a la detención y primeramente a la revisión del vehículo fue que precisamente el mismo se encontraba nervioso. Sin embargo, a consideración de este unitario, hace referencia también que por cuanto hace a la actuación de los remitentes, las condiciones en las cuales la policía estatal, la policía está en posibilidades de llevar a cabo un control de detención es precisamente cuando la persona tenga un comportamiento inusual. Para la actualización del supuesto de sospecha razonada no existe la condición fáctica descrita. La comisión del delito es evidente y apreciable de forma directa, pero si las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Sin embargo, a consideración de este unitario, los agentes de la Policía de Investigación
no realizan de manera objetiva cuál fue precisamente el comportamiento inusual que hubiese adoptado precisamente el señor Juan. Pues solamente les refieren que el hecho de que precisamente circulaban a bordo de un vehículo el cual no traía placas de circulación es el que los llevó a cabo a realizar precisamente la detención, pero tampoco en ningún momento se hacen referencia a que el mismo hubiera intentado huir o que los mismos hayan marcado el alto precisamente de ese vehículo. No se encuentra precisamente establecida dicha circunstancia. Fue la circunstancia que en un primer momento les obligó a llevar a cabo la revisión precisamente del vehículo automotor en el cual viajaba el ahora investigado, y más aún revisar precisamente el interior del mismo, toda vez que refirieron que precisamente el narcótico se encontraba precisamente en el área de la cajuela. No hacen referencia a que hubiesen revisado precisamente el interior del vehículo, sino también la circunstancia, el hecho de que primeramente se hayan verificado al interior precisamente de la cajuela, por lo que a consideración de este unitario no se justifican precisamente las razones bajo las cuales llevaron el acto de molestia que conllevó precisamente a la revisión del señor. No debemos pasar precisamente de vista el criterio jurisprudencial que hace referencia a presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal, influencia de su violación en el proceso penal. Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como regla de trato el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento, e incluso desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que en ciertas actuaciones de los órganos del Estado, sin limitarlos a los que intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha, incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una manera grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se corresponden con la realidad y que en ánimo del tribunal y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos actúen después como pruebas de cargo o en contra de los demás elementos derechos de la defensa. Así, la presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente procesal y extraprocesal incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona como en la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. Particularmente en la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad tienda a referirse precisamente a la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos, la posibilidad de que se produjera una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado, la negativa a declarar o el resultado de exámenes o análisis que los hubiesen sido sometido a alguien involucrado en el proceso. Desde luego que este unitario comparte dicho criterio jurisprudencial, toda vez que a consideración de este unitario pues no se encuentran debidamente justificadas las razones bajo las cuales se llevó el acto de molestia en la persona de que existen diversas contradicciones precisamente en las narrativas que hacen por parte de los primeros respondientes. No se encuentra claro cuál fue precisamente la actitud evasiva o sospechosa que adoptó el ahora imputado para que los mismos hubiesen posteriormente llevado a cabo la revisión del vehículo automotor en el cual viajaba. Si primeramente se hizo referencia que únicamente se detuvo porque el mismo no contaba con placas de circulación, lo cual es evidente que es una falta en todo caso administrativa, sin que se justificara que el ahora investigado hubiese tratado de huir o alguna otra sospecha evasiva que hubiera adoptado el mismo, para que así los elementos captores en un primer momento hubiesen llevado a cabo la revisión precisamente del vehículo automotor en las condiciones que ya fueron realizadas. Por lo tanto, si bien se cumplen precisamente en cuanto a los tiempos que hace alusión al artículo 16 constitucional respecto de poner a disposición de este unitario dentro de las 48 horas siguientes, como lo marca dicho precepto constitucional, no menos cierto es que no se encuentran justificadas las razones bajo las cuales se lleva a cabo el acto de molestia en contra del ahora imputado, también de que la agente del Ministerio Público, como bien lo sabe, el delito por el cual se solicita califique de legal la detención, no amerita un delito que no amerita prisión preventiva de manera oficiosa. No ha justificado cuál es la razón por la cual trajo a colisión de este órgano de control precisamente el ahora imputado Juan Carlos Campuzano. Por ende, en términos que dispone el artículo precisamente 16 en párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 308 en su párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego 146 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora que son las 9:46 del día 8 de agosto de 2020, no se califica ni se ratifica de legal la detención que fuera decretada por parte del agente del Ministerio Público en contra de quien dijo llamarse este órgano de control, Juan,
ello por el hecho delictuoso delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio en agravio de la salud pública. Por lo tanto, se ordena su inmediata libertad con las reservas de ley.